Estamos escribiendo en este momento el libro que se denomina Gandhi, el abogado de la paz. Este libro resume la vida de Gandhi, enormemente valiosa desde el punto de vista de la formación de la persona, sus convicciones espirituales y religiosas, pero asociada fundamentalmente a su profesión de abogado. De la vida de Gandhi hay, como es sabido, enorme literatura, por razones muy obvias. Pero el aspecto o la faceta de su vida como profesional del derecho, como abogado, si bien está mencionada en general en la literatura que existe sobre el Mahatma, el énfasis que se pone en este libro es, como repito, su faceta de abogado, es decir, sus estudios en Londres, el ejercicio de su profesión en la India y sus 20 o 21 años que él vivió en Sudáfrica. Hay una combinación de toda su formación espiritual y su formación como persona, sus valores de vida, etc., con el ejercicio de la abogacía, pero una abogacía que inicialmente se focalizó en representar intereses generales, como por ejemplo los campesinos, lo que en nuestro lenguaje jurídico se llama derecho de interés público, que fue la antesala, por así decirlo, de su vida política. Estas causas que él defendió de interés público lo van llevando gradualmente a la política, que es la obra más importante que, como todos sabemos, realizó y alcanzó, con su política de no violencia, nada menos que la independencia del Imperio Británico, pero la misma política de no violencia que él aplicó a la resolución de los conflictos humanos, conflictos individuales o conflictos colectivos, conflictos nacionales o conflictos internacionales. Destacamos en esta obra precisamente la focalización de su vida como abogado a la solución de los conflictos por las vías que no sean necesariamente la vía más conocida y prevalente, que es la vía del litigio judicial. Los sistemas de justicia del mundo son muy variados, pero en general tienen ciertas características comunes. El litigio judicial, lo decía el Mahatma, afecta enormemente la vida de las personas en muchos aspectos. De manera que él era un gran defensor de la negociación, de la conciliación, de la mediación, de los arbitrajes como una forma de solución de los conflictos humanos, que van muchas veces a las causas de los conflictos, y por eso que las soluciones por esas vías tienen carácter más sustentable en el tiempo, tienen carácter permanente, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en los tribunales de justicia. Los sistemas de justicia tienen hoy día limitaciones, debilidades y deficiencias generalmente reconocidas, y por eso es que hay que incentivar, como lo hizo Gandhi, pero con el ejemplo de su vida. Lo más importante probablemente de la vida de Gandhi era que, más allá de los discursos, más allá de las palabras, sus convicciones las mostraba con el ejemplo de su vida, que terminó, como todos sabemos, incluso asesinado. De manera que son lecciones que hoy día hay que revitalizar frente a los conflictos, como decía, internos, internacionales o de todo orden, agotar previamente las vías conciliatorias de conflictos, y solamente en aquellos casos o en aquellas situaciones que por su naturaleza o por otras razones no se pueden resolver por la vía de los acuerdos, de la no violencia, de los arreglos, solamente en ese caso llevar como última instancia los conflictos a los sistemas judiciales tradicionales de resolución de conflictos y todas sus debilidades y sus
deficiencias. Yo creo que esto es un muy buen ejemplo que da Gandhi con su vida. Insisto mucho en este tema, excúsenme la repetición, pero en los discursos que se oyen en todas partes, ¿no es cierto?, sobre temas políticos o temas judiciales o jurídicos, Gandhi, el gran ejemplo que dejó para la humanidad fue su propia vida. Y él lo dijo incluso en frases, digamos, famosas, que lo que él le iba a dejar como legado, lo dice así, no eran tanto sus discursos o lo que decía, sino que lo que hacía. Y ese era el legado para la humanidad, del cual todos tenemos que aprender, y especialmente, en mi opinión, para las generaciones jóvenes de abogados que vayan gradualmente modificando su cultura, de la cultura de la guerra, de la cultura bélica, de la cultura del litigio judicial a la cultura de la amigable composición, de la negociación, de los acuerdos, de la comprensión del otro. Todas las reflexiones que hacía Gandhi sobre los juicios y por qué había que buscar las formas amigables de solución de conflictos tienen hoy día una vigencia probablemente mayor que en otras épocas.